RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esa mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 6 años ya, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulit Sarcaya. En la producción nos acompaña el día de hoy Catherine Manzano. Gracias, Catherine. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestros invitados y presentar el programa mismo, las historias no contadas de Simón Bolívar, vamos a ver qué cosas novedosas nos vamos a enterar el día de hoy. Dedicar los primeros minutos a hacer labor pública, ¿no? Tenemos por un lado al expresidente de Fedindustria, querido amigo, comprometido con la empresa venezolana, Henry Gómez, quien está necesitando apoyo para atender su situación de salud. La profesora Osot, de la Universidad Católica, la profesora Nelia Arenas del CENDE, que necesita recursos para acompañar su proceso de quimio. Elías Santana, gran amigo que también necesita apoyo. Dos menciones: en estos días se debatió en el Parlamento venezolano el tema de la diáspora. Y bueno, en vez de hacerlo seriamente, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de 7.200.000 venezolanos que están fuera, pero no solamente los que están fuera, es que cada uno de esos que está fuera tiene dentro en Venezuela un papá, una mamá, una abuela, una tía, un hijo, un familiar, un amigo, una empresa incluso, que no se puede tratar de esa manera un tema tan complicado, tan complejo, tan disímil, de tantos impactos personales, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Yo le pediría a los parlamentarios venezolanos y por supuesto le pediría al Estado venezolano que se encargue de buscar cifras oficiales, de darlas, de proporcionarlas, de hablar claramente de lo que eso significa, de conversar con las organizaciones de la diáspora que llevan 20 años, 15 años, 10 años o 5 años trabajando por sus connacionales en los países de acogida, tratando de insertarlos, denunciando la situación, abriendo puertas, pero además preocupados también y haciendo cosas por sus connacionales que quedaron en Venezuela. No es solamente las remesas, es la medicina, es los alimentos, muchas cosas, es la formación, es los intercambios, que es lo que ha permitido avanzar a la red global de la diáspora de Venezuela. Los datos de desnutrición no dejan de ser preocupantes. El último informe de Cáritas sobre la desnutrición que lo está viviendo las organizaciones que en Colombia están recibiendo a los venezolanos a pie, los están evaluando cuál es el grado de desnutrición y los están tratando de insertar en escuelas con sus respectivas familias para lograr resarcir ese daño. No es fácil porque las secuelas que ello deja parece que son muy complicadas, de acuerdo a los analistas. Allí tiene la palabra
ese trabajo hermoso que ha venido haciendo Susana Rafal. Una noticia buena dentro de este mare magnum, que es los 600 dobles de Miguel Cabrera, que sigue sumando, que sigue poniendo el nombre de Venezuela en alto y que, bueno, genera un grado de satisfacción, un grado de alegría muy grande. Bueno, tenemos con nosotros a dos invitados muy importantes, porque además trabajan, yo no sé qué van a decir nuevo de Bolívar. A mí me preocupa porque en Venezuela hay Plaza Bolívar, Universidad Simón Bolívar, Calle Bolívar, Avenida Bolívar. Además, la Constitución es bolivariana, la Fuerza Armada también es bolivariana, por si faltaba poco. Entonces, bueno, yo no sé si hay algo nuevo por allí, hay nuevas caras, bueno, nos cuenta. Pero tenemos dos invitados, Maritza, a quienes le agradecemos el tiempo y el trabajo que realizan. Maritza Angarita es arquitecto, es conservadora y restauradora del patrimonio edificado, profesora universitaria y además investigadora. Por otro lado, tenemos a Fran Marcano, ellos trabajan en dupla. Fran Marcano, quien es arquitecto urbanista, catedrático de la Universidad Central de Venezuela, también catedrático de la Universidad Alcalá de Henares. Lo dejo cortico porque Fran además fue responsable de la Fundación Andrés Bello, ¿no? ¿Es la Fundación Andrés Bello o la Fundación, después nos dice, en la Universidad Central de Venezuela? Por favor, si le falta algo en la presentación, me corrigen y ustedes mismos lo agregan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace este proyecto? ¿Por qué nace este proyecto? ¿Y qué es lo que hace este proyecto? ¿Quién arranca? Pues yo no sé si Maritza ya está, si Maritza está ahí. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Bueno, hola a todas, ¿cómo estás? Gente que nos está escuchando, gracias por esta oportunidad que nos estás regalando para contar lo que estamos haciendo desde Madrid. Tú estabas diciendo algo muy, muy interesante. ¿Qué más se debe contar de Simón Bolívar? Pues nosotros vamos a contar las historias no contadas, lo que no se ha contado de Simón Bolívar. Pero no desde el Bolívar épico como siempre nos han enseñado en los libros, en el colegio, en cátedras bolivarianas, etc. Nosotros nos estamos enfocando en ese Bolívar adolescente, ese Bolívar que llegó a Madrid de 16 años, de 15 años, y se fue casado de 19. Entonces, estas son las historias no contadas de ese periodo, de ese tiempo de permanencia de Bolívar en Madrid. Es decir, que aparte de conocer qué hizo, dónde estuvo, con quién se relacionó, dónde vivió, que esa parte es muy importante porque relaciona esa investigación con Fran y conmigo, que somos arquitectos. También vamos a hablar sobre cómo era la arquitectura a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y cómo eran las costumbres de Madrid, muy diferentes a las de Venezuela, aunque parece un poco errado, pero son totalmente distintas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en Europa hay 4 estaciones y en Venezuela solamente hay 2. Entonces, esas costumbres nosotros las estamos investigando, hemos encontrado, bueno, maravillas, nos hemos basado en autores muy importantes, historiadores muy importantes, para arrancar esto, porque teníamos que empezar de algo. ¿Cómo comienza esto? Esta es la pregunta importante. Pues te lo voy a contar muy sencillo. El hijo de un gran arquitecto venezolano, Odoardo Rodríguez, está aquí en Madrid, me convocó un día para que lo acompañara a hacer una inspección para una reforma de un piso en Madrid. Como es un piso histórico, pisos son los apartamentos. Como es un piso histórico, pues él me dijo, Maritza, como tú pues tienes conocimiento sobre restauración y conservación, acompáñame. Yo lo acompaño y bueno, entre las sorpresas que me consigo, bueno, hay unos elementos que me llamaron poderosamente la atención, que yo sentí que las paredes me hablaban y
tomando fotos por todos lados, porque eso fue lo que yo hice mientras Juan Francisco, que es el hijo de Eduardo Rodríguez, hablaba con el cliente, yo tomaba fotos. Entonces, al final, o sea, encontré tantas cosas en las paredes, en los suelos, que cuando yo le pregunto, mira, ¿de quién era este piso? Él, no sé si no sabía quién era el personaje o no le importaba contarlo, dijo, bueno, sí, aquí dicen que vivió Simón Bolívar. Pues a mí se me prendieron todas las alarmas. Yo dije, esto no sirve para reformarlo, esto hay que conservarlo. Y bueno, salí de allí, contacté a un restaurador venezolano, Fernando de Tovar, hicimos un planteamiento, etcétera, se lo presentamos al dueño y yo creo que él se asustó muchísimo y al final me dijo que no. Ese no me llevó a Frank. A Frank yo le dije, Frank, está pasando esto no puede quedar así. Aquí dicen que vivió Simón Bolívar, ¿qué hacemos con esto? Vamos a contar esto, ¿en qué periodo? Y bueno, efectivamente, el periodo de la juventud, la adolescencia de Simón Bolívar. Ahí empezó. Pero espérate, es un no, el no que te dieron a ti te llevó a un sí de Frank. ¿Qué Sí. dice Frank? ¿Y qué dice Frank? ¿Cómo es ese sí, esa respuesta positiva de Frank? ¿Por qué? Bueno, fue así como dice Maritza, nosotros nos pusimos, nos reunimos varias veces a hablar, perdón, varias veces a conversar acerca de lo que ella había visto, que era una casa, un piso, como le dicen aquí, muy interesante, muy bonito y bastante céntrico. Nos dimos cuenta de que quedaba muy cerca de la casa de donde vivía María Teresa, la que fue su esposa después, y pensamos que ya que estábamos aquí viviendo y trabajando aquí en España y en Madrid, pues nos interesaba mucho lo que era, qué pasaba con Simón Bolívar. Y desde el principio tuvimos claro que nosotros no íbamos a hacer un trabajo, sino como desde el conocimiento que nosotros tenemos, que es el de la arquitectura. Entonces pensamos, unimos dos aspectos básicamente. Uno, ¿por qué no averiguamos dónde vivió, cómo fueron esas casas, cuál es el significado de la casa? No solamente como hecho constructivo, sino que las casas del hombre son las casas donde él se educa. Y eso nos llevó al segundo punto, que era que Bolívar llega a España de 16 años, es decir, en plena adolescencia, terminándola, y se va casado a los 21. Lo más importante también que nosotros veíamos es que él, cuando tenía 22, en su segundo viaje, cuando viene a darle el pésame a la familia de su esposa, porque ella había muerto, va hasta París a ver la coronación de Napoleón de Bonaparte, se consigue con Robinson y luego se van caminando hasta Milano para ver la coronación que Napoleón se iba a hacer coronar por el Papa. Aquella famosa escena de que él tomó la corona y se la puso él mismo, no dejó que se pusiera el Papa. Entonces, allí en ese momento en Roma escribió Bolívar su famoso edicto del Monte Sacro. Correcto, del Monte Sacro, una de las colinas, bueno, no se sabe muy bien si es el Monte Sacro. Por cierto, Bolívar está lleno de 1001 conjeturas y 1001 historias, no todas son verdad. Y a nosotros te paro allí, Frank. Hay varios datos. Primero, Bolívar era huérfano, ¿no? Digamos, sus padres habían muerto, pasa a mano de sus tíos, entra además, viaja a través de México, Veracruz y tal, porque había una confrontación bélica entre Inglaterra y España. Sí. Ahora, llegar a España significa para Bolívar es llegar a Europa, es llegar además en el momento de la efervescencia. Yo no sé cuán efervescente era ese tema en España, pero seguramente, porque estamos hablando de la polémica que después suscitó en España la creación de la Constitución de Cádiz, es decir, que debió haber sido un mundo muy movido. Venía de Simón Rodríguez, Andrés Bello, entra en contacto acá con Humboldt. ¿Cómo hace todo ese periplo Bolívar y cómo evalúan ustedes el impacto que produce a los 16 años? Pues además se casa con alguien mayor que él, 2 años mayor que él, tenía
por lo general es al revés, ¿no? Digamos, ya a los 16 años, cuando tiene una persona mayor, la ves, un año más ya la ves lejísimo. Entonces, se casó con una que es 2 años mayor que él, pero además después de la muerte de ella, el señor dice, yo no quiero saber más nada de matrimonio, es la única vez que se casó, mujeriego como lo era y como se le reconoce. Pero ¿cuál fue el impacto ese en España, lo que ustedes están viendo, lo que han analizado? ¿Cuáles son esas historias no contadas de Bolívar en ese momento? Mira, el impacto tiene que, o sea, empezamos y ahora que tenemos cierto tiempo trabajando, tenemos unas cuantas averiguaciones ya hechas y que podremos citarnos. Pero en ese momento de comenzar, lo que nosotros nos preguntamos es tratar de imaginarnos a Bolívar, no al guerrero, sino el Bolívar, el adolescente, que de sus haciendas de San Mateo, que cuando llegó aquí, le dijo al marqués de Ustari, un primo de él, tú tienes que aprender a montar a caballo en una silla de montar, porque él montaba al pelo. Entonces eso un noble no lo hacía. Eso no lo hace un noble jamás. Tú tienes que aprender idiomas, tú tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir bien. Tenía una ortografía pésima, Bolívar. Entonces, para un adolescente es un cambio gigantesco. Y ese cambio lo fragua a él en lo que va a ser esa hipótesis de nosotros. Y la pista que nos da es ese edicto del Monte Sacro, porque el Monte Sacro, él muy joven todavía, escribió una cosa que hubiese pasado desapercibida en cualquier caso, pero no en el de él, que fue que la cumplió toda. Entonces nosotros nos decíamos, caramba, este señor a los 21 años, 22 años es capaz de escribir una cosa, pero sobre todo es capaz de hacerla después. Y ese es un gran punto. Quiere decir para nosotros que él ya estaba había dejado su adolescencia y era un ser adulto con unas metas claras. Bien, nosotros venimos acá y nos dedicamos a partir de los estudios de las casas que habitó. Ahí empezaron las historias no contadas. Hay muchas. Yo voy a cortar ahorita para que tú nos hagas más preguntas, por si acaso hay algo que tienes ahí que preguntar. No, pero déjale a Maritza a ver, para complementar, para ir abriendo. Maritza. Sí, nosotros llegamos a la conclusión, bueno, la pregunta que tú nos has hecho es muy interesante, pero sumamente interesante. ¿Por qué? Porque conocemos a un Bolívar que vivía en Caracas y que eventualmente se dirigía a su hacienda de San Mateo. En cuanto a vestimentas, costumbres, cómo se relacionaba él en la hacienda de San Mateo, él era un ser libre. Sus ropas frescas, de hecho decían que andaba en alpargatas. Cuando él llega a Madrid, él tuvo que desaprender para aprender. El impacto tuvo que ser muy fuerte, porque él llega en una época del año que es primavera, que hace un poco de frío en Europa, y evidentemente la ropa que él traía de Venezuela era para clima cálido. Entonces él empezó, su tío Esteban, cuando lo recibe, le manda a hacer trajes para el invierno que se aproxima. Entonces eso ya también es un aprendizaje. Las costumbres de cómo comportarse en una vivienda no era lo mismo. Tener esos correríos en la hacienda de San Mateo, o incluso hasta en los pasillos, en los corredores de Caracas, a vivir en una vivienda, una casa vertical. Nosotros estamos haciendo ese análisis de comparativo entre la casa horizontal que vivió Simón Bolívar y la Caracas colonial, y las casas verticales que se daban aquí en España, donde las conexiones eran a través de una escalera. Es decir, que tuvo que volver a desaprender para aprender. A lo mejor no pudo correr, sino que subir escaleras. La alimentación, el montar a caballo, el relacionarse con la corte, gracias a su tío y gracias a un amigo de su tío. Es decir, que el Bolívar noble no dejó de ser noble por venir a Madrid, pero sí tuvo que aprender a comportarse como un noble en Madrid. Pero se aprendió a comportar, porque una duda que a mí me surge de su historia es que Bolívar tuvo varios problemillas, ¿no? Por ejemplo, se batió en duelo en algún momento,
después peleó hasta con Fernando VII. Uno no sabe si el malestar con Fernando tiene que ver algo con hasta la Declaración de Independencia, salvando lo que escribió en Italia. Lo que digo es, ¿aprendió realmente o era una mezcla muy compleja? Una mezcla, porque era peleón, tuvo que intervenir la nobleza para impedir una confrontación entre Fernando y él. Entonces tú dices, bueno, ¿qué aprendió? Porque era como muy arisco, ¿no? No sé, ¿algo nuevo que decir allí? Bueno, yo diría que sí. Hablando de sus relaciones con Fernando VII, nada de lo que se está diciendo lo hemos conseguido verificar. Es decir, es más, muchos de los historiadores han dicho que esto es una de las leyendas, y Bolívar está lleno de un hombre de leyendas. Eso es clarísimo. Aquí en Madrid, por ejemplo, tú pasas por 2 o 3 iglesias donde hay una placa oficial que dice que ahí se casó. Y resulta que al final de cuentas no se casó ninguna de esas 3, porque la que se casó la derrumbaron y la cambiaron de sitio. Pero bueno, como ya habían puesto una vez una equivocada en una, se quedó esta equivocada, ahí van los turistas muchos, pero resulta que hay otra más. Y eso pasa mucho con las cosas de Bolívar. Volvamos a lo de Fernando VII. Indudablemente, él pudo tener acceso a la corte, que no era algo normal. Para ir a la corte se necesitaba estar muy bien representado en esa corte. Y por más que fuese, él era un español, porque en esa época todos éramos españoles. En esa época él era un español de las Indias, lo cual no era el primer grado de nobleza que había aquí, era una nobleza de segundo nivel, no, pero sí una nobleza alejada de la corte. Él va porque él tenía un familiar, que es el Marqués de Ustaris. Ese sí era un personaje importantísimo en la corte real. Fue ministro de los reyes de España, fue una persona muy sabio también, y eso sí es una de las historias que tenemos, que es verdad que él fue el mentor de Bolívar en ese tiempo que estuvo acá. Es decir, el Marqués de Ustaris es la persona que lo encamina desde esa adolescencia hasta donde llegó. Y fue el que le presentó también a María Teresa, con la cual se casó, y funcionó con él. Dentro de lo que tú decías al principio, España está viviendo unos momentos complicadísimos a nivel político. Estaba empezando a fraguarse la guerra de las independencias, que ya venían desde hace cierto tiempo desde América y sobre todo desde Venezuela, pero también estaban a punto de entrar en una de las innumerables guerras que España tenía con Francia, Inglaterra o Holanda. Ya en 1800 eran Francia e Inglaterra principalmente. Y Francia acababa de tener su revolución, la Revolución Francesa, que fue unos pocos años antes de 1800, y esos vientos de fronda tenían aterrado todas las monarquías de la Europa. ¿Por qué? Porque a Luis XIV le cortaron la cabeza, entre otras cosas. Entonces, eso pegaba mucho en la monarquía española también, que era muy conservadora. Todo ese caldo de cultivo, que lo resumo en una persona nueva, llega a un mundo complejo que no se da cuenta que está cambiando y que va a cambiar y se va a transformar totalmente. España dejó de ser la potencia mundial que era en 1800, con la independencia de los países americanos, y fue perdiendo todo el gran imperio que tenía, se quedó con Cuba hasta el final del siglo XIX. Más nada. Eso era un ambiente muy complicado. Internamente hemos conseguido otra historia de los pasillos de las cortes, que son muy interesantes, que eso se consigue en los periódicos y todo esto, que las vamos a sacar también, y que Bolívar tuvo algún tipo de relación a ese nivel. Bueno, pero díganos algo de esa información, aquella que puedan sacar, por supuesto, antes de que, y además como promoción para cuando publiquen, se hable de eso, ya la gente quede motivada. Bueno, yo puedo decir, voy a asomar algo. Cuando Bolívar va a contraer matrimonio, aquí, bueno, se estilaba que el papá de la novia ofrecía una dote para el matrimonio. Siempre se pensó que, bueno, María Teresa, llegamos a la conclusión de que María Teresa era familiar de Bolívar,
Eso también lo vamos a sacar, está comprobado ya. El padre de la novia siempre daba una dote. Leímos los documentos, buscamos el documento, lo encontramos, incluso hasta tenemos cómo era la firma de María Teresa, cosa que tampoco nadie lo ha sacado a la luz históricamente. El padre le entrega a María Teresa como dote un anillo de 18 anillos que había dejado su mamá, pero María Teresa no era la única hija, sino que tenía varios hermanos. Tenía que compartir esa herencia. Pues era un anillo que tenía varios brillantes, granates, etcétera, etcétera. Ella se fue con esa dote. Simón Bolívar, en la dote que él pone para aumentar la ganancia del matrimonio, aporta 100.000 reales de vellón, que eso es equivalente a la 10ª parte de lo que era su fortuna para ese momento. Quiere decir que ese joven no es que opacó a su novia María Teresa, sino que él quiso ahondar en esa cantidad aportando el 10% de su patrimonio, que para ese momento era 1.000.000 de reales de vellón. Eso es un pedacito, hay muchas cosas. No, qué bueno, qué bueno. A ver otra, Frank. Habría otra historia. Por ejemplo, nosotros estamos organizando lo que se va a publicar en capítulos. Y cada capítulo tiene una trama alrededor de una casa. Y de ahí se van desarrollando las relaciones con Fernando VII, las relaciones con el Marqués de Ustari, las relaciones con sus tíos, que a veces eran buenas, a veces no tan buenas. Había uno que era muy parrandero, el tío Pedro, y que le preocupaba al otro tío porque se estaba llevando a Simoncito, como lo llamaban en las cartas, de parranda todas las noches. Claro, una persona joven causaba preocupación en uno y lo utilizaba como compañero del otro. Por ejemplo, es una de las casas que nosotros vamos a estudiar, esa relación con la sociedad. Pero la primera que vamos a comenzar, que al principio era solamente una introducción, pues ella empezó a tomar cuerpo por su cuenta, que es la casa de cuando él sale de La Guaira y viene a España y en Europa. Nosotros buscando todos los datos que conseguíamos, nos dimos cuenta de repente que él salió una fecha y llegó a España en otra fecha. Y cuando preguntamos cuánto tiempo tardaba un barco en hacer la travesía vía La Habana, porque no se podía viajar sin tener permiso real directamente entre La Guaira y España, tenían que pasar por La Habana y con permiso real. Entonces, nos damos cuenta que él ha estado 3 meses y medio llegando a España. Preguntamos y nos dijeron, mira, en un mes se hacía ese viaje. Un poquitico más o un poquitico menos, si habían buen viento, porque eran barcos de vela, ¿no? Entonces, empezamos a buscar qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó a Simón Bolívar, que tuvo 3 meses y medio? Se quedó sin un centavo en el barco, porque él tenía dinero para estar un mes. Pero no, se hizo muy amigo del capitán del barco, que ya lo tenemos súper encontrado, precisado, que le prestó el dinero. Y y también sabemos por qué se lo prestó. Pero resulta que él no pudo llegar directamente a España en el tiempo previsto, porque la guerra con Inglaterra estaba en su apogeo, y cuando iban hacia La Habana, les avisaron al barco, no vengan, porque La Habana, San Juan de Puerto Rico y Trinidad están siendo sitiadas por la flota inglesa. Entonces, ¿a dónde van? Se fueron a Veracruz, que es México, a esperar que pasara esto, y cuando les avisan desde Cuba, ya logramos rechazar el sitio de La Habana y de San Juan, no así el de Trinidad, que ahí es la primera vez que los ingleses consiguen un pie fuerte casi en el continente, por una isla que queda pegada, y que por cierto se quedó hasta el final, y Trinidad era parte de Venezuela hasta ese momento. Ellos salen entonces de Veracruz hacia La Habana. Bueno, ahí le pasamos... Te tengo que contar ahorita, guárdamela, porque vamos a corte comercial, y bueno, regresamos. Por favor, conéctense al segundo link. Lo que sí quisiera dejarlo como pregunta es, contrastando los viajes de Francisco Miranda. Francisco Miranda viajaba como con 4.000 libros, una cosa así. Yo creo que él le alquilaba barco para él solo, ¿no? Era una biblioteca ambulante.
¿Se ve algo de eso en Bolívar? Lo dejo allí como pregunta, porque como ustedes están analizando las casas, a lo mejor hay rastros de bibliotecas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a corte y regresamos con el segundo link, por favor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacias CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. De regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Estamos con Maritza Angarita, arquitecto, restauradora de patrimonio edificado, profesora universitaria e investigadora, y con Frank Marcano, quien es arquitecto urbanista, catedrático de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Alcalá de Henares. Todavía me queda esa responsabilidad que tuviste en la Universidad Central, era la Fundación Andrés Bello, ¿era la cosa? Sí. Ok, fue director de la Fundación Andrés Bello. Y ambos, Maritza y Frank, están trabajando en un tema muy rico, que es las historias no contadas, es decir, descubrir cosas nuevas de esa
interesante vida de Simón Bolívar, quien llegó a España, que es un poco el centro de atención en este momento del trabajo que vienen realizando. A los 16 años, huérfano, en casa de su tío, con todas las energías del mundo, pero también noble. Hay una puebla en País Vasco, que es la Puebla Bolívar, que es donde se origina, por los cuatro costados, dicen los analistas y los historiadores de Bolívar, que por los cuatro costados era español, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay varios historiadores que dicen que por allí comenzó, incluso le atribuyen, lo decía ahorita Fran, creo que era Fran o Maritza, que no está confirmado esta confrontación entre Fernando VII y Bolívar, por un altercado allí, vaya usted a saber por qué razón, en alguna de esas fiestas, pero dicen que por la Carta de Jamaica y es de alguna manera expresión de ese como rencor de Bolívar, y que allí nace la leyenda negra. Algunos dicen que la leyenda negra de España nace con Bolívar. Yo no, me cuesta creerlo, pero en todo caso hay allí algunos historiadores que lo sostienen. Entonces, pero habíamos cortado la palabra a Fran, y quisiera que terminara la idea que venía desarrollando, para después seguir conversando sobre esto de la leyenda negra y de Bolívar como el responsable de ese tema, de lo bien o lo mal que lo pasó en España. ¿Cómo lo evalúan ustedes, que ustedes tienen las historias contadas de lo que él vivió en España? Fran, para que cierres la idea que venías trabajando. Cierro pensando que en la vida no todo es bueno y no todo es malo, sino que hay facetas buenas, facetas malas. El sol sale un día, otro día no sale. Lo que vemos es que Bolívar estuvo formándose en España. ¿Por qué? Porque llegó a los 14 años, cuando uno no está formado definitivamente, y que y demostró que ya sí estaba formado a su regreso a Venezuela. Y sobre todo creo que algo ayudó lo de la muerte de la esposa, que la sintió muchísimo. Bien, entonces de la leyenda negra se ha escrito mucho. Acaba de salir un libro que ha sido un bestseller aquí muy importante, muy interesante, en la cual tratan de contar cómo fue esa leyenda negra. Es una más de las opiniones. Ese libro se basa y dice que la leyenda negra fue una argucia británica para poder debilitar al imperio al cual se enfrentaba la Gran Bretaña. Es decir, eso es una guerra de información, como las hay ahorita, como la ha habido siempre y como las hubo siempre. Creo que empezó antes. Se cita al padre Bertoldo de las Casas como uno de los que primero empiezan a hablar de lo que estaba sucediendo y que se basó en la leyenda negra. Termino con este punto. El libro ese termina en una entrevista en la televisión que le hicieron aquí al autor, en que dijo que el éxito más grande de esa leyenda negra fue que los españoles se la creyeron y nunca se supieron defender bien de esa leyenda negra, porque este señor trata de demostrar que lo que estaba pasando en todas las posesiones francesas, inglesas. O sea que es un tema bastante debatido en este momento y hay muchas opiniones. Sí, pero lo que nosotros queremos rescatar de todo esto es el periodo de ese niño, de ese adolescente que vivió en España, porque hay muchísimos autores, muchos historiadores que hablan de ese Bolívar guerrero, de ese Bolívar libertador, del Bolívar enamoradizo, pero nosotros nos estamos basando solamente en el Bolívar adolescente que llegó de América, y creemos fervientemente que fue aquí donde él cambió sus ideas para convertirse en ese libertador, en ese personaje, tan admirado mundialmente. Pero nuestra intención es hablar sobre y sacar a la luz la información que no ha sido contada sobre ese Bolívar adolescente, que hemos encontrado muchísima información en cuanto a su personalidad,
en cuanto a su manera de vestir, en cuanto a su comportamiento, en cuántas casas vivió en Madrid, con quién se relacionó. Tomás estaba preguntando antes sobre esa relación de biblioteca de Francisco de Miranda con biblioteca de Simón Bolívar. Pues nosotros pensamos en base a lo que hemos encontrado, que él llegó con un baúl quizá pequeño, no sabemos las dimensiones, probablemente no traía ningún tipo de libros. Es en la biblioteca del Marqués de Ustari donde él empieza a tener esa pasión por la lectura, a leer incluso hasta bajo la luz de una vela los grandes clásicos que el mismo maestro le ofrecía. Tenemos que recordar algo muy importante, y esto también forma parte de la investigación. El Marqués de Ustari, igual que sus tíos Esteban y Pedro, eran masones. Probablemente en casa del Marqués de Ustari se daban esas veladas de tertulia, las tenidas masónicas, y probablemente haya leído también libros de masonería. Que se conserve algo de libros de Simón Bolívar, yo creo que no lo hemos encontrado, probablemente no lo encontremos, y va a ser difícil, aunque sí su edecán habla en alguna carta de que él se llevó hacia Colombia, hacia Perú, algunos títulos comprados aquí en francés para ese momento. Ok, llega a España, entra en contacto con toda esa literatura que estaba Cervantes, Homero, pero además viene conectado desde Venezuela con dos monstruos que son Andrés Bello y Simón Rodríguez, ¿no? Me decía en estos días un amigo también de Frank, que es un estudioso del tema urbanos, que vive en Ecuador, Silverio González, me decía me hablaba del impacto que había tenido en Ecuador Simón Rodríguez y la enseñanza multicultural, el uso de las distintas lenguas, es decir, el impacto de Simón Rodríguez, que esa es otra historia no contada, ¿no? Que hizo, el trabajo lo hizo Silverio. Entonces entra en contacto con todos estos textos, con toda la información, va a Francia, se conecta con Humboldt, que era, digamos, estamos hablando de una dimensión portentosa, alguien que venía ya de haber trabajado o iba a trabajar en Canarias, pero además que hizo todo el mapeo de Venezuela, ese trabajo impresionante. Todo eso, ¿cómo lo pueden sintetizar ustedes, todos estos aportes? Su relación con Humboldt lo hizo en el segundo viaje. En este primer viaje, él lo que hizo fue relacionarse a través del Marqués de Ustari, a través de sus tíos. Era un niño, o sea que él seguía, digamos que las líneas que le decían ya sus tíos. Se casa con María Teresa y regresa a Venezuela. Bueno, ya en esa etapa, cuando muere María Teresa, él regresa a España, pero ya regresa con otra visión. La visión de no casarse, la visión de irse para París, para Roma, de encontrarse con Simón Rodríguez, con Humboldt, y esos conversatorios seguramente los tuvieron, hablaron de la Revolución Francesa, o sea, muchas ideas. De hecho, se dice que Bolívar realmente cambió cuando él fue a Bilbao. Es decir, en esta etapa que nosotros estamos estudiando, hubo un momento en que Bolívar tuvo que ir a Bilbao porque María Teresa estaba en Bilbao. Allí en Bilbao se relacionó con gente muy importante, recomendada por el Marqués de Ustari, con unas ideas completamente distintas a la de su propio maestro. Entonces se dice, eso también va a estar ahí en las historias no contadas, se dice que fue allí, no en Madrid, allí en Bilbao, donde él cambió muchísimo su pensamiento. Me llama la atención, digamos, creo que lo que ustedes están aportando es muy valioso porque abre como 500 fuentes de reflexión, abre los ojos. A mí me llama mucho la atención lo que ustedes están haciendo. Frank, ¿qué otro secreto no contado tienen por ahí? Bueno, mira, uno que nos ha llamado mucho a nosotros la atención es
que Bolívar, estando acá, primero se dice que fue a estudiar, casi todos los historiadores dicen, porque en una carta Bolívar lo dice, que él cuando llegó estudió en la Academia Real de San Fernando. La Academia Real de San Fernando es la academia donde estudian los nobles, donde estudiaban en aquel momento los nobles, y no podían entrar sino los nobles. Pensamos que a él lo dirigió para allá el Marqués de Ustari, que era un personaje importante. Luego, en esa parte, en ese momento, la Academia Real de San Fernando era el sitio donde se formaba, dentro de la visión española, la educación que los nobles tenían. Digo la visión española porque es muy distinto lo que estaba ya sucediendo en el mundo con las ideas de muchas de las cosas que encontró aquí. Él sabía más que lo que encontraba. Es decir, viene al centro de poder mundial, que todavía lo era España, pero se consigue una diferencia fuerte con contradicciones fuertes. Creemos que eso ayudó a que se formara como se formó. Esa es una, pero habría otras que son, quizás lo que me gustaría es dejar dicho, que cuando estamos hablando de historias no contadas, no quiere decir que no las haya visto alguien y las haya contado, porque se ha escrito muchísimo sobre Simón Bolívar, sino que depende con el ojo que tú mires, tú pones atención en una cosa u otra. Pensamos que hay pocos de los trabajos de Bolívar tratan sobre esa etapa, aunque los hay y son muy buenos y los tenemos súper revisados. Pero nosotros estamos viéndolos con una mirada que parte de lo que significa cómo se construye el mundo, pues somos arquitectos y siempre lo vemos que las cosas están en construcción, y por eso nos llamó mucho la atención de que, bueno, ¿y cómo se construyó esa filosofía de Bolívar? Si no hubiese venido a España hubiera sido lo mismo. Pensamos que no, pensamos que fue muy importante por la época que él estuvo. Ok, insistí varias veces en el tema de la universidad, porque la central está cumpliendo 300 años, ¿no? Y correspondió a Felipe V, ¿no? La creación de la Universidad de Caracas. Así que esa leyenda negra, creo que el autor Eliot, un historiador inglés, acaba de sacar un texto, no sé si lo acaba de sacar, pero en todo caso me acaba de llegar a mí la información, a lo mejor el que está desactualizado soy yo, cuestionando la leyenda negra. Y es verdad, digamos, los españoles en la colonia, el reinado español dejó muchos centros universitarios, muchos centros de formación, y no es casual que se haya formado capacidades. Cuando yo menciono a Andrés Bello y a Simón Rodríguez, no es casual que hayan, y no es casual que desde Venezuela haya salido un liderazgo importante en toda Latinoamérica, siendo además Venezuela, digamos, el menor de la partida, porque era una capitanía general que reportaba a través de República Dominicana. Entonces tú dices, una cosa tan pequeña, con tan pocos habitantes, sin embargo lideró un movimiento importantísimo, fundamental en toda Latinoamérica. Entonces era la insistencia en saber, en decirle, hablar de la Universidad Central tenía que ver con eso, que la universidad nace exactamente como fue creada hace 300 años, fue creada por Felipe V. Sería interesantísimo que Felipe VI no hablara después de 300 años, bueno, de las cosas que se pueden hacer y del impacto positivo que ha tenido la universidad en Venezuela y el mundo. La pregunta es, de todo esto, los aportes, tú estás señalando parte de los aportes del trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Incluso algunas precisiones sobre cosas que están constatadas, otras que no están constatadas. Por ejemplo, la pelea con Fernando VII, a lo mejor no fue verdad, a lo mejor uno inventó eso de leyenda negra, pero es una cosa que se repite mucho en los textos, ¿no? Sobre Bolívar. ¿Qué creen ustedes, después de haber explicado cómo nace, qué es lo que persiguen, cuál es el aporte del trabajo que ustedes están haciendo? A mí me queda clarísimo, a mí. Me encanta además abrir nuevas ventanas a lo que ustedes están señalando. Pero ¿cuáles son los aportes que ustedes piensan puede dejar esto, o quieren dejar, o quieren ustedes hacer que esto deje en quien lo vaya a leer, quien lo vaya a revisar, quien lo vaya
¿Cuál creen ustedes el aporte del trabajo que ustedes están haciendo? El aporte nuestro es completamente distinto a lo que han venido haciendo los historiadores. Nosotros estamos relacionando Simón Bolívar con la arquitectura. Quizá hay algún trabajo que desconozcamos, pero creemos que no. O sea, ¿cómo se relacionó Simón Bolívar con la arquitectura? ¿Cómo escuchó él ese edificio, esa vivienda? Cómo la vivió, y la vivienda también cómo le respondió a él. Ese es nuestro aporte. ¿Cómo era la costumbre en Madrid de las casas, de la misma ciudad? ¿Qué sucedía? Conocemos muy poco también sobre ese Madrid de finales del siglo XVIII. Y ese va a ser nuestro aporte. Como arquitectos trabajaremos en plano, haremos un reconocimiento, un levantamiento de en esta casa donde vivió Simón Bolívar, bueno, esta casa para la época tenía esta apariencia, en esta otra apariencia. Ese va a ser nuestro aporte. Queremos que esto sea un libro de consulta, como lo quieran tomar. Lo consultan, no lo consultan. En el libro van a estar esas historias que no se han contado. Por ejemplo, encontramos un informe de obra de una de las casas donde él estuvo, donde él vivió, donde hablan de los albañiles, qué se hizo, qué no se hizo, cuánto se pagó. Entonces, eso es muy importante también conocerlo a nivel de arquitectura y de la ingeniería. Es muy importante hacer ese aporte, ese conocimiento, cuántos días trabajaron, qué materiales utilizaron, de dónde lo trajeron. Esas son esas historias no contadas. Ese es el aporte que queremos hacer. Y a veces pensamos que Bolívar es la excusa para hablar de la arquitectura, y otras veces pensamos que la arquitectura es la excusa para hablar. Pero qué rico, de verdad que es interesantísimo. Estaba pensando en un ejemplo traído por los cabellos en este momento, que es todo. Estaba pensando en las Mercedes y en los Vascos, ¿no? Estaba pensando en los edificios de Catia y la gente que lo construyó, que venía de Logroño. Entonces tú dices, bueno, esa relación de arquitectura me llama muchísimo la atención, pero nos quedan unos pocos minutos, así que les voy a pedir a ambos, a Fran y a Maritza, que por favor cierren con aquello pero de verdad que me encanta lo que acabas de decir, Maritza, de lo que la huella que ustedes quieren dejar con este libro y con este trabajo que vienen haciendo, ¿no? Es decir, más que el libro es el resultado de un trabajo que ya lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Fran, y luego, para que cierre, bueno, cualquiera de los dos, ustedes se ponen de acuerdo, por favor. No, tenemos trabajando como 1 año y medio ya. Nos afectó mucho la pandemia, como a todos, porque aquí las bibliotecas estaban cerradas, los archivos estaban cerrados también. No pudimos trabajar en ese momento, tuvimos que recomenzar después. Yo quería decir también que a mí me marcó muchísimo un trabajo, un libro que leí hace mucho tiempo, que se llama Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, en la cual, que es un libro famosísimo de ella es una maravilla escribiendo, y lo que ella hizo, lo que nadie se había atrevido nunca a hacer, la memoria, o sea, la biografía de Adriano, un emperador del siglo, de hace 2000 años. Pero entonces ella no lo escribió en base a los hechos fríos, sino que ella revivió la manera de caminar de Adriano por donde iba. ¿Cómo? Haciendo una investigación acerca de los sitios que le gustaba a Capri, por qué le gustaba a Capri. Entonces ella completaba los hechos históricos y no los traicionó jamás. Claro, ella es una maestra, fue una maestra, murió. Pero ese libro nos marcó mucho, y en las Memorias de Adriano yo encontré, y lo hemos discutido Maritza y yo, que hay una manera de contar la historia, y esa manera, hay muchas maneras de contar la historia, y esa de Marguerite Yourcenar es una de las que nos gusta más, porque nos llama la atención. Quisiéramos caminar por el Madrid que Bolívar vivió, pero caminar como si estuviésemos conversando con él. Es una forma de tratar de saber que uno se mueve, y uno se mueve por un decorado urbano, o un campo, lo que sea, pero uno no se mueve en el vacío.
no se mueve en lo lleno de una sociedad. Por eso hay que conocer bien lo que estaba pasando en ese momento, tanto en Venezuela como acá, y no quedarse metido en la casita, ¿no? Porque la casa es, el hombre tiene, su casa es su hogar, pero la ciudad es el hogar del hombre. O sea que estamos tratando de ver por eso, inclusive hemos ido a ver cómo se vestía la gente en esa época, porque tenemos una de las cosas que consiguió Marisa, que fue excelente, todos los gastos que hizo en Sastrería Bolívar en Madrid, porque el señor se gastó un platal, y las protestas del tío diciendo que Simoncito se está gastando todo el dinero. Entonces, pero eso es parte de lo que él era también, ¿no? Y que le gustaba más el amarillo que el otro color, que no son cosas que no es que nadie las haya visto, sino que nosotros estamos juntando de una manera para establecer un relato. Maritza, nos quedan pocos segundos, así que por favor. Yo quisiera cerrar con que esto que estamos haciendo es universal. No es para arquitectos, no es para ingenieros, es para todo aquel que esté interesado sobre Simón Bolívar, sea venezolano, sea europeo o de cualquier continente. Bolívar fue un personaje universal que se ha estudiado mucho, se ha hecho mucho de trabajo sobre él, pero esto que estamos haciendo lo consideramos que es diferente. El libro se llama Simón Bolívar, Historias no contadas, en busca de la Casa Ilustrada. La Casa Ilustrada, y ya para terminar, la Casa Ilustrada no es el espacio físico construido, sólido, tangible. La Casa Ilustrada es ese espacio del pensamiento crítico que embarcó a Simón Bolívar en todo lo que ya conocemos y que, bueno, han pasado muchos años y ha sido muy estudiado. Esa es la Casa Ilustrada. Y nos gustaría que nos apoyaran muchísimo y estuvieran muy pendientes. Estamos por las redes sociales, estamos en Instagram, @lacasailustrada, tenemos un correo lacasailustrada@gmail.com que nos pueden escribir y con muchísimo placer les podemos responder. Bueno, mil gracias, el tiempo es implacable. Gracias Maritza, gracias Fran, felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, por la investigación. Esperamos pronto ver esos resultados y poder revisarlos y poder acercarnos a ellos. Así que mil gracias, y a toda nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora en su espacio La Voz de la Diáspora, en buen provecho. Gracias. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.